Vladimir, bienvenido a La Razón Radio. Estamos aquí, Antonio y Rubén. Muy buenos días, Antonio, Rubén. El Hola. agradecido soy yo por la invitación. A ver, yo quisiera comenzar Dale. con su evaluación, al margen del tema que vamos a abordar en general, de la reunión de ayer de los presidentes Lula da Silva y Luis Arce, precisamente en Santa Cruz, y también de las reuniones que sostuvieron los empresarios privados en Santa Cruz, tanto de Brasil como de Bolivia. ¿Qué criterio tiene de esto, Vladimir? Considero que es una señal importante. Estamos hablando del presidente de una de las 6, 7 potencias del mundo. Estamos hablando del vecino, considero, más importante que hemos tenido a lo largo de los últimos 40, 50 años como país, y de un líder que tiene también un liderazgo internacional. La señal que ha dado Lula de venir con empresarios privados brasileños creo que es una señal de un presidente moderno, que entiende el pragmatismo, que entiende que por encima de sus propias ideologías están los intereses de su país, y creo que eso de alguna manera deberían imitar nuestros gobernantes, que tienen como alergia al sector privado del país. Considero que eso marca un hito importante. Ahora, respecto a los acuerdos concretos, más allá de las señales, habrá que ser prudente respecto a cómo vayan evolucionando estas, ¿no? Porque si bien se ha mostrado un ambicioso plan que, como ustedes decían, no solamente se circunscribe como años anteriores al gas, también va el tema de urea y otras inversiones, un plan ambicioso, podríamos decirlo, en diferentes campos, pero estamos hablando de que simplemente son buenas intenciones a día de hoy. Muchos expertos ya han explicado que, por ejemplo, el tema de urea lleva mucho tiempo en desarrollar. Bueno, esto también demuestra el gran fracaso del proyecto de urea boliviano. Hacer una planta en el Chapare solamente por una decisión política y no haberla hecho en Puerto Suárez hace una década atrás, cuando los expertos lo sugerían, creo que demuestra que nosotros hacemos las cosas al revés, y ahora hay que rehacer muchas de estas cuestiones. Cuando el gas está en declinación, no hay exploración. Bueno, ya sabemos todos lo que ha pasado y las causas, pero de todas maneras considero que en términos para el país es importante, es una señal inequívoca del presidente Lula, y que puede de alguna manera generar expectativa y esperanza en el sector privado y en el conjunto de la sociedad, pero creo que como país tenemos que hacer mucho. A mí me ha dejado preocupado esa condicionante, ¿no?, que han puesto tanto los gobernantes de Brasil como los empresarios, que ellos están dispuestos a invertir, pero el país tiene que darle seguridad jurídica, y es lo que no hay. Ya vemos lo vergonzoso de estos días, desde hace meses, lo que pasa con la justicia en el país. Entonces, hay muchas condicionantes para que estos proyectos de buenas intenciones se puedan llevar, y también considero políticamente que es un tema de oxígeno que Lula le da a Arce cuando está en sus horas más bajas de mandato. Vladimir, ahora al margen de esto, hoy tenemos otro evento que sin duda va a marcar presencia y además puede marcar el rumbo que de aquí en adelante tenga el país. Y nos referimos a esta reunión que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral a los líderes de los partidos políticos, de las agrupaciones ciudadanas y también al mismo presidente Luis Arce. Primero, ¿cuál es tu criterio sobre esta iniciativa? Y después, ¿cómo crees que pueda llevarse adelante esto y si se podrán cumplir los objetivos que se ha fijado el Tribunal Supremo Electoral? Lo veo bien lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, más allá de las pifias esas de idas y venidas con la convocatoria, desconvocatoria. Creo que eso le hace daño, pero al margen de aquello, de la interna del MAS y de cómo relacionarse con un partido fragmentado, la intencionalidad del órgano electoral es positiva. Lo hace porque está con el tiempo también en contra, porque de no haber ajustes al sistema electoral boliviano, en un mes se tendría que estar convocando a las primarias. Creo que hay que decir las cosas claras. Tener primarias ahora bajo el mismo molde del año 2019 no tiene ningún sentido, ni democrático, ni práctico, ni de participación ciudadana, menos en términos económicos para la gente. Sería un gasto dispendioso hacer unas primarias para ir a ratificar lo que los líderes en una mesa chica ya han decidido. Entonces, el modelo de primarias diseñado en la ley de organizaciones políticas y que se hizo por única vez en 2019, no fueron unas primarias para mejorar la democracia interna, ni peor
para mejorar la democracia en el país. Solamente tenían un objetivo claro, lo hemos dicho el 2019 y creo que eso a día de hoy es irrefutable. La intención de esas primarias era legitimar a un candidato que estaba inhabilitado por la Constitución y que entró por la ventana, que en ese momento era presidente de la nación. Entonces, las primarias como están diseñadas no tienen ningún sentido y creo que sería un error tremendo con el malestar social que hay, que la política no entienda que hay que corregir estas cosas. El segundo elemento que considero también necesario, no podemos tener un proceso electoral tan alargado. Los franceses, los británicos acaban de celebrar sus elecciones la anterior semana. En menos de un mes convocaron elecciones, reformaron, cambiaron sus gobiernos y el mundo continúa. 60, 70 millones de personas votando, nosotros somos apenas 6, 7 millones de votantes. No puede ser que tengamos un proceso electoral estilo americano donde recorrer los estados, los 50 estados, 51 estados de los Estados Unidos, pues bueno, lleva su tiempo, pero nosotros creo que nuestro país es mucho más pequeño, nuestro proceso electoral tiene que ajustarse a una realidad y alargar un proceso se vuelve insufrible y peor con los espectáculos grotescos que están dando con la política. Al final eso genera mayor desafección de la ciudadanía. Entonces creo que los propósitos de esta reunión son tres. Primero, poner los intereses del país por delante de los intereses partidarios. Alguien tiene que decirle al señor Evo Morales que el país no puede estar supeditado a sus intereses y que hay que pensar en el país antes de cualquier sector partidario, líder individual. Y en eso hay que ajustar las normas electorales a una realidad muy distinta. Segundo, hay que suprimir las primarias como están como están redactadas y como se realizaron el año 2019, el único sentido de primarias es que sean abiertas a la ciudadanía, porque con un sistema de partidos raquíticos no tiene ningún sentido unas primarias partidarias exclusivamente. Y tercero, se tiene que garantizar que la próxima elección del 2025 se haga en términos de reglas claras, con árbitro imparcial, con un padrón limpio y con un escrutinio que pueda fluir rápido para que nadie ponga en cuestión las elecciones. Ahora, cierto, usted hace mención a la situación del movimiento al socialismo y también de su liderazgo, Evo Morales. No puede el país girar en torno a sus intereses, nos dice. Justo al comenzar este evento va a ser abierto a las 10 de la mañana, pero en las previas ya hay amagos de enfrentamientos y podemos ver imágenes para graficar un tanto. Claro que sí. Por favor, Vladimir, paciencia y luego comentamos sobre esto. Tenemos las imágenes, producción, por favor. Vamos a ver lo que está pasando en la Plaza Baroa en este momento. Sí, lamentablemente tenemos un corte. De todas maneras, ya hay roces entre evistas y arcistas. Ya lo advertíamos ayer porque cada facción ha dicho que va a asistir en respaldo al liderazgo primero del presidente Luis Arce y en el otro lado en respaldo al expresidente Evo Morales. Sí, Esta mañana Evo Morales ha tuiteado señalando de que Arce estaba mandando a sus acólitos para intentar generar conflictos allí en la Plaza Avaroa, donde está instalada la sede del Tribunal Supremo Electoral. Ahí están las imágenes. Si bien se ven todavía con tranquilidad, ya hubo intentos. Ya hubo un primer acercamiento, ¿no? Ahí de querer enfrentarse entre ambos sectores. Mientras vemos las imágenes, le vamos a preguntar a Vladimir, ¿esto ayuda, Vladimir? ¿Entorpece? ¿Cómo lo ve usted? De ninguna manera muestra el grado de irresponsabilidad en que han llegado Arce y Evo de llevar su disputa partidaria a destrozar las instituciones. Llevan 2 años de una pelea endemoniada por la candidatura del movimiento al socialismo, por la incapacidad de ponerse de acuerdo dentro de su propio partido, hacer un proceso democrático dentro del movimiento al socialismo, arreglar sus problemas ahí, y lo que han hecho es expandir su disputa por los diferentes órganos. Por eso hoy tenemos una asamblea legislativa atrofiada, inútil, incapaz de fiscalizar, torpedeada, un ejecutivo más preocupado en prorrogar a unos jueces para que le den garantías de poder seguir gobernando ante la falta de apoyo en la asamblea legislativa departamental, preocupado en otras cuestiones y no en lo verdaderamente importante, que es gestionar, transformar. Todas las reformas estructurales del país han quedado ahí aparcadas, ninguna avanza, y bueno, el órgano electoral, que era, creo, dentro de este descalabro institucional que tenemos en el país, lo más creíble que quedaba, pues bueno, con la interna del MAS también se nota la debilidad, la
fragilidad de un órgano electoral que ni siquiera es capaz de garantizar una reunión a la que convoca. Yo creo que ahí debieron ya tomar las previsiones, impedir que estos militantes se acerquen al órgano electoral a hacer un mitin político a favor de unos, a abuchear a otros, cerrar la Plaza Baroa, si no me equivoco, donde está el órgano electoral, y pedir las garantías necesarias a las fuerzas del Estado, y también amonestar a los partidos y a los líderes políticos que utilizan estos espacios donde se va a ir a debatir las reglas de juego para el próximo proceso electoral y no a proclamar a ningún candidato. Yo creo que el órgano electoral también tiene que actuar de forma más diligente, porque ya sabemos lo que significan Morales y Arce en su disputa destrozando todas las instituciones. Así es. Ahora, ¿qué expectativa tiene Vladimir Peña respecto de la apertura de los líderes políticos? Si bien, digamos, en este momento la atención está centrada en el movimiento al socialismo entre Luis Arce y Evo Morales, también hay tensiones internas en Comunidad Ciudadana, en Creemos, y no sabemos, porque no han tenido mucha vida política en los últimos años, los otros partidos como Demócratas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unidad Nacional, Acción Democrática Nacionalista, PAMBOL, Movimiento Tercer Sistema. ¿Qué criterio tiene respecto de la apertura de los líderes para intentar reencaminar los procesos electorales y garantizar elecciones en 2025? Nuestro sistema de partidos es sui generis, ¿no? Hay muchos partidos que se han convertido simplemente en siglas. No tienen ni militantes, no tienen ni candidatos, andan ofreciendo sus siglas para el mejor postor. Y en cambio hay muchos candidatos que no tienen ni partido ni organizaciones políticas, como si fueran salvadores, como si entendieran la política solamente en términos estrictamente personales. Entonces esa es la paradoja, ¿no? Los partidos están sin candidatos, sin líderes, y los que quieren ser candidatos no tienen partido. Y el partido que tiene mayor militancia hoy, que es el Movimiento al Socialismo, es incapaz, y que además inventó las primarias partidarias, incapaz de resolver una interna entre sus dos principales líderes hoy, que, bueno, ya hemos hablado de todo lo mal que están haciendo, ¿no? De todas maneras, dada la situación, fundamentalmente estamos en un estancamiento, la crisis económica, la crisis institucional. Ayer lo decía muy, muy bien Lula cuando trataba en términos reflexivos. Bolivia no es un país que desde fuera esté garantizando estabilidad política, seguridad jurídica. Estos son los problemas, así nos están viendo. El episodio de la insubordinación militar del 26 de junio ha acrecentado esta imagen de debilidad, de fragilidad del país, al margen de todas las otras responsabilidades y todo lo que haya sucedido, ¿no? Entonces, nuestra imagen externamente está muy deteriorada, y el país internamente se siente en la gente, es una sensación de malestar. El humor social ha cambiado. Arce tiene que ser consciente como líder del país, como presidente en este momento de esta situación, y todos los de la oposición, el señor Morales, todos los líderes partidarios, dirigentes partidarios, tienen que entender que es un momento de poner por encima de todas estas nimiedades que tienen los políticos y sus ruines intereses, el interés del país. Y el interés del país, ¿qué te dice hoy? Que hay que darle certidumbre, claridad a la sociedad boliviana de que se va a tener un proceso electoral limpio, transparente, de la mejor manera posible, dada nuestra circunstancia, y que ese proceso electoral va a ser en un plazo determinado y en una forma, ojalá, convenida entre todos. No necesitamos primarias como las del 2019, insisto en esto, necesitamos en todo caso primarias abiertas a la ciudadanía, si es que se van a dar las primarias, y un proceso estrictamente simplificado a los plazos electorales. No necesitamos, el país sería un desangramiento innecesario hacer un proceso electoral largo y tener un año por delante, como quiere Morales y otros liderazgos ahí. Insisto, los procesos se han simplificado, no podemos seguir 8, 9 meses, un año,
en un proceso electoral. Y creo que la ciudadanía hoy va a estar expectante del comportamiento de unos y de otros y si están a la altura de este momento histórico. Las elecciones del 2025, no solo por el bicentenario del país, sino por el momento delicado que atraviesa hoy la sociedad boliviana, son unas elecciones cruciales y el país asiste a este proceso electoral con una fragilidad institucional enorme. Entonces, seguir aumentando a esta fragilidad unas elecciones mal hechas, yo creo que podemos estar al borde de un abismo y creo que eso nadie quiere para el país. Vladimir, ahora decíamos ayer con Rubén, esta mañana también, que como puede ser el último espacio que tengamos para solucionar o para buscar un camino de solución a este momento de tan crítico que estamos viviendo en lo político, en lo institucional, en lo social, también ahora ya podríamos decir en lo económico, en fin. ¿Qué pasa si no funciona esta reunión del Tribunal Supremo Electoral hoy acá en La Paz? ¿Qué podría venir? ¿Qué intuición tiene Vladimir sobre la situación en el país si no funciona esta reunión? Sería una muy mala señal que la gente lo va a tomar, lo va a procesar y seguramente va a acrecentar el malestar. Sin embargo, no me quiero anticipar ni ser ave de mal agüero, en caso que no hubiera un consenso amplio para presentar las reformas, los ajustes a las normas electorales necesarias, como ya lo ha dicho el Tribunal Electoral, y yo comparto esa visión, creo que fue el señor Atahuichi el primero en decirlo, ahora lo ha dicho el conjunto del Tribunal Electoral como órgano del Estado, de que las elecciones primarias no tienen ningún sentido hacerlas exclusivamente partidarias, como se hizo en 2019. Ahora bien, en este caso, si es que no hubiera un consenso dentro de los partidos políticos con el órgano electoral, no nos olvidemos que estamos hablando de un órgano del Estado. Y el órgano electoral como tal tiene las facultades constitucionales para remitir, presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es la que aprueba las leyes, el proyecto de ley que vean conveniente. Entonces, considero que esa debería ser la última opción que tenga el órgano electoral. La idónea es tener un consenso amplio en el sistema de partido y ojalá eso hoy se consiga, pero si no hay ese consenso amplio, el órgano electoral no puede quedarse de manos atadas. Lo que tiene que hacer el órgano electoral rápidamente en su próxima sala plena es evaluar esta reunión y aprobar un proyecto de ley para enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y explicarle a la sociedad boliviana en qué consiste este proyecto de ley para ajustar a las circunstancias y a lo que requiere el país, las normas para garantizar el proceso electoral del año 2025. Y ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional, ojalá, ya que están terminando su mandato, por lo menos actúen con sentido de responsabilidad para garantizar el próximo proceso electoral. Vladimir, a ver, le voy a preguntar un criterio. Tengo una presunción. Creo que en el aspecto metodológico, lo que el Tribunal Supremo Electoral debería haber hecho antes de esta convocatoria, antes de la reunión que comienza a las 10, diálogos previos con los líderes políticos para quizás escudriñar algunas posibilidades de salida a la crisis política, porque está ingresando este encuentro sobre la nada. No se sabe cómo va a empezar ni cómo va a terminar. El riesgo es de que quizás no haya acuerdo, porque hasta ahora las fuerzas políticas han demostrado ambiciones, intereses propios en desmedro de la situación del país, de la situación política, incluso de la misma democracia. ¿Cree que falló algo el Tribunal Supremo Electoral al lanzarse sobre la nada a este encuentro, Vladimir? No conozco muy bien la metodología, Rubén, pero lo que se ve desde fuera, lo que se percibe, ¿no? Ha sido un zigzagueo del órgano electoral, sobre todo por la interna del movimiento al socialismo. Imagínate si hacía unas cuestiones previas a quién convoca del MAS, con lo inflamado que está el sistema político, hoy que el órgano electoral se reúna, que puede hacerlo, en una democracia eso es válido, por separado con cada uno de los líderes de los partidos, era para que desacrediten al órgano electoral desde los otros partidos o de las otras facciones de un mismo partido. Solo digo para poner en perspectiva las posibilidades, ¿no? De todas maneras, sí, se nota fragilidad, falta de energía del órgano electoral para
llevar a cabo un proceso electoral para hacerse respetar como órgano del Estado, pero de todas maneras creo que todos debemos apostar porque esta reunión salga bien. Insisto en esto, ¿no? El órgano electoral lo hace apresurado por el tiempo. Ayer el vicepresidente, si no me equivoco, lo decía muy claramente. Si es que no hay acuerdo en agosto, se tendría que estar convocando a las primarias y nuevamente vamos, ¿no? Sobre la marcha haciendo las cosas. Yo hace un año planteé que uno de los temas importantes del país era revisar precisamente la cuestión electoral. Hoy hay que hacerlo en función ya casi de los intereses de los líderes partidarios, pero esperemos que estos se despojen por algún momento de sus propios intereses personales y sectarios partidarios y entiendan que hoy el país ya no aguanta, ya no soporta la desfachatez de que solamente vean su burbuja, que salgan un rato de la polarización y entiendan que la gente necesita certidumbre, estabilidad, volver a un crecimiento económico y que sus instituciones dejen ya la atrofia y empiecen a funcionar algo normal en una democracia. Vladimir dice que al Tribunal Supremo Electoral le falta energía. Ayer hemos hablado con un analista político, colega suyo, Carlos Saavedra, quien precisamente nos decía, pregunta de si Hassan Teufel debe dar una línea, quizás una reprimenda al sistema político porque no se pusieron de acuerdo y hay que garantizar elecciones en adelante. Hassan Teufel tiene que golpear la mesa. No Tiene que ser tarde, duro, ¿sí? porque el país necesita certidumbre y también el sistema político necesita reaccionar favorablemente. ¿Qué criterio tiene de esto, Vladimir? Sí, no solamente el presidente, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de un órgano colegiado. Todos estos anteriores antecedentes, hay que decirlo también claro antes, Rubén, estamos muy predispuestos todos por la situación a machacar a nuestras instituciones, pero este es el órgano electoral que sacó al país de una crisis enorme el año 2020. Es Ujú. verdad que ha habido algunas modificaciones ahí en su composición, pero no hay que desconocer lo que han hecho. Ahora, espero que esa experiencia sirva para mejorar todavía, porque hay un enorme campo de mejora en el sistema electoral boliviano para las próximas elecciones. Independientemente, si tratamos de focalizar en el señor Heisenhofer, me tocó verlo acá en un evento del órgano electoral al que me invitaron en Santa Cruz hace un par de meses atrás. Y la verdad salí con una sensación positiva de escuchar el discurso del presidente, del presidente del órgano electoral. Lo vi con una claridad tremenda, con una predisposición a hacer cosas y dije, pues bueno, uno puede llevar a equívocos, a prejuicios cuando lo mira solamente los minutitos en televisión y cuando escuché su discurso completo, creo que era la inauguración del órgano electoral, del año electoral, algo así. No recuerdo bien el evento, pero me gustó la claridad, la transparencia con la que habló el presidente. Es verdad que la interna del MAS está también triturando a todas las instituciones y esperemos que la interna del MAS no triture al órgano electoral y el órgano electoral sepa administrar el proceso electoral. Pero insisto, alguien tiene que decirle al señor Evo Morales que el país no puede girar en torno a sus intereses y el señor Morales, más allá que esté prorrogado como presidente del MAS y tenga que estar sentado en esa mesa, pues tiene una deuda enorme con la democracia y debería